en la cena de Navidad, cuando mi madre levantó su copa y preguntó frente a todos, ¿y tú cuándo tendrás una mansión como la de tu hermana?, sentí que no estaba comparando vidas, sino enterrando la mía viva delante de toda la familia. Y mientras mi hermana sonreía con burla, con esa soberbia que siempre ha llevado como sombra, pensé por primera vez, si supieran lo que realmente esconde esta mujer. Pero antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Me encantaría saber hasta dónde ha llegado mi historia. Olga Mendoza tenía 32 años y llevaba puesta la misma ropa con la que había salido de casa a las 5 de la mañana. Era médica general en un hospital público de la Ciudad de México, un sitio donde la gente entraba con miedo y salía con esperanza, o no salía. Ese día había atendido 3 partos, una hemorragia, una discusión entre familiares que casi termina en golpes y una persona que no logró sobrevivir. Sus pies dolían. Sus manos temblaban. Su estómago llevaba horas vacío. Aún así, allí estaba, sosteniendo un regalo envuelto a medias, con un moño que se había aplastado en el camino y con el cabello aún recogido bajo la liga que usaba en el área de urgencias. Mientras caminaba hacia el departamento de su madre, notaba como las luces navideñas de los balcones parecían más brillantes que otros años, quizá porque ella estaba más cansada, más sensible, más propensa a desbordarse. Sabía que le esperaba la misma rutina emocional de siempre, felicitaciones fingidas, conversaciones incómodas y ese constante recordatorio de que, para su familia, ella nunca era suficiente. Cuando abrió la puerta, el olor a pierna al horno, canela y clavo la envolvió como una manta cálida. La casa estaba decorada con esferas rojas, velas, manteles nuevos y un árbol enorme que, según su madre, representaba la prosperidad familiar. Olga se quedó en el umbral un momento. Nadie la vio. Nadie se giró. Nadie dijo qué bueno que llegaste. Sentía que no era parte del cuadro navideño, como si alguien la hubiera recortado y pegado ahí sin pertenecer. Teresa fue la primera en acercarse. Ni siquiera la abrazó. Solo la miró de arriba a abajo. «Otra vez vienes con ese uniforme», dijo con tono cansado, casi molesto. «Parece que no te importa presentarte bien en una fecha especial». «Mamá, vengo saliendo de una guardia». «No tuve tiempo de ir a cambiarme», respondió Olga con suavidad, esperando que eso bastara. No bastó. «Siempre tienes excusas», murmuró Teresa, girando para regresar a la cocina sin esperar una respuesta. Ese pequeño gesto fue suficiente para que Olga recordara por qué la Navidad nunca había sido una celebración para ella, sino un examen que jamás aprobaba. Se acercó a la sala y vio a su hermana menor, Adriana, sentada con un vestido verde botella que le abrazaba la figura, maquillaje impecable y una copa de vino blanco que movía lentamente entre los dedos. Al verla, Adriana sonrió, pero no era una sonrisa real. Era la sonrisa de alguien que mira a otra persona desde arriba. «Hola, doctora», dijo con voz cantarina. «¿Mucho trabajito hoy? Debe ser duro eso de no tener vida propia». Olga respiró profundo. Lo había escuchado tantas veces, pero no dejaba de doler. «Buenas noches, Adriana. Veo que tú sí tuviste tiempo de arreglarte». «Claro, es parte de mi trabajo. Tengo que verme bien para mis clientes. No todos podemos darnos el lujo de andar en pants todo el día». Un comentario más, uno menos. Olga estaba acostumbrada. La familia comenzó a reunirse alrededor de la mesa. Don Rogelio, su padrastro, se acercó y le dio un abrazo sincero, uno que sí sintió. Él era el único que parecía darse cuenta cuando Olga estaba agotada. «Llegaste, hija. Te aparté un lugar. Si necesitas descansar un rato, me dices», le susurró. Ella solo asintió. Esa calidez le sostuvo un poco el corazón. Al sentarse, la mirada de su madre recorría la mesa como quien revisa si todo está perfecto, pero con Olga siempre encontraba un defecto invisible. «Pues ahora sí, que empiece la cena», anunció Teresa, elevando la voz. «Y quiero hacer un brindis». Todos levantaron sus copas. A Olga le ofrecieron una, pero solo tomó un sorbo. Estaba demasiado cansada para soportar el sabor del alcohol mezclado con decepciones. «Brindo por mi hija menor, por Adriana», dijo Teresa con emoción. «Porque supo superarse, porque logró tener su propia oficina en Polanco, porque compró su carro este año y porque, bueno, porque es un orgullo para esta familia». El golpe fue directo. Sin anestesia. Olga sostuvo la copa sin moverla.
No porque no quisiera brindar, sino porque sabía que ese brindis tenía una segunda intención, resaltar lo que ella no tenía. Alguien en la mesa comentó: ¿Y tú, Olga, cuándo te vas a animar a comprarte un departamento? Con lo que ganas de médica. La respuesta se quedó atorada. No valía la pena explicar que la mitad de su salario se iba en rentas, deudas de la carrera, materiales médicos que debía comprar ella misma y que, además, apoyaba con frecuencia a su familia. No. Nunca lo entenderían. Adriana intervino con una sonrisa falsa. Pues no todos nacimos para tener ambición. Algunos se quedan donde están porque así están cómodos. La frase entró como un dardo. Teresa soltó una risa breve, casi complacida. Olga tragó saliva. De todas las humillaciones, esa fue la que abrió algo dentro de ella. Se inclinó hacia adelante, mirando a su hermana. ¿Ambición? Qué curioso que lo digas tú, comentó con voz tranquila. Porque la última vez que te presté dinero para tu oficina, te fuiste a Cancún con tus amigos y te hospedaste en un hotel de 5 estrellas. ¿Eso también fue ambición? El silencio cayó como una manta pesada sobre la mesa. Los cubiertos dejaron de chocar. Las miradas se congelaron. Teresa parpadeó varias veces, como si no hubiera escuchado bien. ¿Cómo que le prestaste dinero?, preguntó con incredulidad. Adriana frunció el ceño, tratando de mantener la calma. No empieces con tus cosas, Olga. Tú sabes que eso no fue así. Claro que sí, respondió Olga, sin elevar la voz. Y no tengo problema en decirlo. Fueron 100,000 pesos. Me pidió ayuda porque supuestamente se le había inundado el local. A los 2 días estaba de vacaciones. La tensión creció. Teresa tomó una servilleta y se limpió las manos aunque no estaban sucias, como si quisiera borrar lo que acababa de oír. Por favor, dijo con tono casi suplicante. No arruines la noche. Estás cansada. Estás sensible. Mejor come algo. Pero la herida ya estaba abierta. Adriana dejó la copa sobre la mesa con un golpe suave. Estás celosa. Es la verdad. ¿Celosa porque yo sí avancé y tú sigues en lo mismo? ¿Qué tiene de malo una ayudita entre hermanas? Olga se levantó despacio. Su silla emitió un sonido áspero contra el piso. Sentía un nudo en la garganta, pero no era llanto. Era enojo. De ese que lleva años formándose. No te preocupes, dijo. No voy a arruinar nada. Solo necesito aire. Tomó su abrigo, sin mirar a nadie, y salió de la casa. El frío de diciembre la recibió como un balde de agua. Caminó hasta la banqueta. Respiró profundo varias veces, sintiendo como el corazón se le aceleraba. La calle estaba iluminada por luces navideñas, pero para ella todo parecía más oscuro. Encendió su celular. Tenía varios mensajes del hospital, un correo pendiente y un recordatorio de pago. Nada nuevo. Se sentó en la parada del camión. La ciudad estaba en silencio. Las luces de los coches pasaban como sombras borrosas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo dentro de ella se había roto. No por lo que dijeron. Eso ya lo esperaba. Se rompió por lo que comprendió, que su propia familia la veía como una carga, como una mujer que no había logrado nada, como un adorno descompuesto en una cena donde todo debía lucir perfecto. Mientras observaba la calle mojada por el rocío, el teléfono vibró. Era un mensaje de don Rogelio. Mañana necesito hablar contigo a solas. Es urgente. Olga leyó el mensaje 3 veces. Podía sentir, en esas pocas palabras, algo inquietante. Algo que no sonaba a simple drama familiar ni a discusión por dinero. Algo que llevaba tiempo guardado. Algo que él ya no podía callar. Le respondió con un sí, claro. Dime a qué hora. El viento sopló con fuerza y ella se subió el cuello del abrigo. Su respiración salía en pequeñas nubes blancas. Tenía frío, pero no era el clima. Era como si su vida entera hubiera entrado a una etapa nueva, más oscura, más reveladora. Una etapa donde la verdad ya no podría esconderse debajo del mantel navideño. Se puso de pie, respiró hondo y comenzó a caminar hacia la avenida para pedir un taxi. Mientras avanzaba, no dejó de pensar en esa cena, en esas risas que siempre le excluían, en esas comparaciones que se repetían año tras año, como si fueran parte del menú de Navidad.
Pero esa noche fue distinta. Esa noche, Olga sintió que algo había cambiado. Ya no estaba dispuesta a soportar humillaciones silenciosas. Algo se estaba preparando para estallar. Algo que llevaba años fermentando en la sombra. Cuando llegó a su departamento, dejó el abrigo en el sofá y se miró al espejo. Tenía ojeras profundas, la piel cansada, los ojos brillantes por el agotamiento. Pero en esa mirada también había algo nuevo, una chispa. Un inicio. Un punto de quiebre. Se recostó sin cambiarse la ropa. Dejó el celular al lado, por si don Rogelio volvía a escribir. La ciudad siguió afuera, vibrante, llena de vida. Pero en ese cuarto pequeño, frío y silencioso, Olga supo que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar de manera irreversible. Porque a veces, las palabras que uno escucha en Navidad no son bendiciones, sino detonadores. Y lo que se detonó esa noche no fue un enojo pasajero. Fue una verdad largamente oculta, lista para salir a la luz. Olga llegó al café antes de tiempo. Estaba en una esquina discreta, lejos del bullicio, con paredes color mostaza y un aroma constante a pan recién horneado. Llevaba una bufanda gris que le cubría la mitad del rostro, no por el frío, sino por la sensación de incomodidad que no se le despegaba desde la cena. Aún le ardían las palabras, no tanto por lo que se dijo, sino por lo que no se dijo. Por lo que nadie quiso ver. Por la forma en que todos giraban el rostro como si los logros de su hermana fueran el único tema permitido, y su esfuerzo, una anécdota sin valor. Pidió un café americano sin azúcar. Se sentó junto a la ventana. En la calle, la gente pasaba con bolsas de regalos, risas y niños con gorros navideños. Parecía otra ciudad, otra realidad. A ella le pesaba el cuerpo. No había dormido. Había pasado la noche imaginando que le diría a don Rogelio. Por su tono en el mensaje, no parecía algo trivial. Olga sabía que cuando él decía urgente, lo era. Lo vio llegar. Llevaba un abrigo largo, el rostro pálido, una carpeta bajo el brazo. Se saludaron con un apretón de manos. Él no sonrió. Gracias por venir, dijo don Rogelio, mientras dejaba la carpeta sobre la mesa. Claro. Me preocupó tu mensaje, respondió Olga. Él la observó unos segundos, como si estuviera evaluando si hablar o no. Luego soltó un suspiro largo. Que esto no es fácil para mí. Lo que te voy a mostrar, lo descubrí hace meses. Y no sabía cómo decírtelo. Tampoco quería creerlo. Olga frunció el ceño. Sus dedos se crisparon alrededor de la taza. ¿Tiene que ver con Adriana? Sí, respondió él, sin rodeos. Abrió la carpeta. Sacó varios sobres. Dentro, había estados de cuenta bancarios, hojas impresas con movimientos, nombres, fechas, montos. Muchos montos. Olga los miró sin comprender al principio. Era demasiada información. ¿Qué es esto?, preguntó, pasando las hojas con lentitud. Extractos del fondo familiar. Esa cuenta que tu madre y yo abrimos hace años. Donde tú también aportaste. Por si pasaba algo grave. Una emergencia. Lo manejábamos con cuidado. Sin tocarlo. Hasta hace 3 años. Señaló una columna. Mira estas transferencias. Aquí empezó todo. Primero pequeñas cantidades, 20.000, 30. Luego fueron subiendo. 150.000, 200. Hasta llegar a casi 3 millones en total. Olga sintió que algo le oprimía el pecho. Y todo eso fue a la cuenta de la empresa de Adriana, dijo él con firmeza. Ella bajó la mirada. Leyó despacio. El nombre de la firma estaba ahí. La razón social, la cuenta destino, la fecha. No puede ser, susurró. ¿Y mamá sabe? No oficialmente. Pero sospecha. Mira hacia otro lado. Porque si lo acepta, todo se derrumba. Y tú conoces a tu madre. Para ella, la imagen de familia es más importante que la verdad. Olga apretó los labios. Sus ojos se llenaron de una mezcla de rabia y decepción. ¿Y por qué me lo dices ahora? Don Rogelio bajó la voz. Porque anoche, cuando saliste, entendí que ya no podía seguir callando. Tú no mereces eso.
Has dado más que nadie. Has pagado recibos, ayudado cuando Adriana decía que estaba en problemas. Y lo hiciste sin condiciones. Con amor. Con fe. Pero ella no solo abusó de tu confianza. Falsificó tu firma. Olga levantó la vista bruscamente. ¿Qué? Él sacó otro documento. Estos contratos, dijo, señalando 5 papeles, fueron utilizados para justificar transferencias como préstamos personales o inversión familiar. Aquí aparece tu firma. Pero no son tuyas. Ya las comparé. Son falsas. El mundo giró. Literalmente. Olga sintió que el suelo se le movía debajo de los pies. Tomó los documentos con manos temblorosas. Revisó una por una las firmas. Eran parecidas, pero no eran suyas. Había letras mal formadas, trazos torpes. Un intento grosero de imitarla. No lo puedo creer, murmuró. Yo tampoco al principio. Pensé que tal vez te había pedido autorización. Que todo era acordado. Pero luego vi tu cara anoche. El desprecio con el que te trataron. La manera en que Teresa la ensalza y te ignora. Y supe que ya era demasiado. Olga dejó los papeles sobre la mesa. Tenía la garganta seca, el pecho apretado, la mente saturada de preguntas. ¿Y tú qué piensas hacer?, preguntó, con voz baja. Nada. Ya no tengo fuerzas para pelear. Estoy cansado, Olga. Pero tú todavía puedes. Ella negó con la cabeza. ¿Yo? ¿Contra quién? ¿Contra mi madre? ¿Contra mi hermana? Voy a terminar siendo la mala. Ya sabes cómo funciona esto. Don Rogelio extendió la mano, colocó con cuidado otra hoja más sobre la mesa. Mira esto. Es un resumen general. Las fechas, los montos, los destinos. Todo coincide con las expansiones de la empresa de Adriana. Mientras tú trabajabas turnos dobles, ella usaba tu nombre para robarte. Y a todos. Olga lo miró fijamente. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Él desvió la mirada hacia la ventana. Porque soy un cobarde. Porque creí que lo resolvería sin causar un escándalo. Porque pensé que, si hablaba, tu madre se pondría de su lado, y lo hizo. Fingió no ver. Como siempre. El silencio cayó entre ellos como un ladrillo. Solo el sonido de la cafetera y las cucharas chocando contra las tazas llenaban el espacio. Olga cerró la carpeta. La abrazó contra el pecho. ¿Y ahora qué? Tú decides. Yo no confío en nadie más. Tú eres la única que tiene la fuerza para enfrentar esto. Y, sinceramente, la única que no tiene ya nada que perder con ellos. Olga lo observó. Por primera vez sintió que él hablaba desde un lugar de verdad. No como padrastro. No como hombre mayor. Como alguien que, pese a sus errores, aún tenía conciencia. Gracias por confiar en mí, dijo. Gracias por escucharme. Ella se levantó. Tomó la carpeta. El mundo afuera seguía girando, pero ya no era el mismo. No para ella. Salió del café. La lluvia comenzaba a caer. Primero fina, luego más insistente. Caminó bajo la lluvia sin paraguas, con el sobre bien sujeto bajo el brazo, como si llevara un secreto que ardía. En una esquina, se detuvo. Respiró hondo. El pecho le dolía. Sentía rabia. Impotencia. Traición. Pero también algo más. Una semilla de resolución. Entonces, su celular vibró. Lo sacó del bolso. Un mensaje. De Adriana. Hola, hermana. Perdona que te moleste, ¿te acuerdas que me dijiste que, si necesitaba algo, te avisara? Estoy en un apuro con unos pagos, ¿crees que podrías prestarme 50,000? Te los devuelvo el viernes. En serio. Es urgente. Gracias de antemano. Olga leyó el mensaje. Lo leyó de nuevo. Como si no fuera real. Como si no acabara de descubrir que su hermana le había robado 3 millones, y ahora le pedía más. El pecho se le endureció. El alma se le encendió. No por venganza, sino por dignidad. Escribió despacio, no. No puedo.
envió el mensaje. Sintió el clic de algo cerrándose por dentro. Como si una puerta, que había permanecido abierta durante años, por fin hubiera sido clausurada. Se quedó ahí, bajo la lluvia, mirando el cielo gris. Las gotas le corrían por el rostro como lágrimas que no saldrían. Porque ya no iba a llorar. Se dio la vuelta. Comenzó a caminar hacia su casa. Cada paso era una decisión. Cada cuadra un paso más lejos de la ceguera, del silencio, del abuso. Porque esa carpeta no era solo un montón de papeles. Era la llave que abriría la verdad. Y ella, Olga Mendoza, estaba lista para usarla. Volvió a su departamento empapada, con los zapatos goteando en el piso y la carpeta firmemente apretada contra el pecho. Se quitó el abrigo sin prender la luz, dejó los documentos sobre la mesa y se sentó en la orilla de la cama como si necesitara permiso para respirar. La habitación era pequeña, apenas un estudio con cocina y baño. Pero para Olga, esa noche, se sentía como una fortaleza silenciosa donde nadie podía seguir hiriéndola. Pasó más de una hora mirando los papeles sin leerlos. Su mente estaba despierta, atenta, dolida, pero también decidida. Pensó en todo lo que había dejado pasar durante años, las burlas de Adriana, los silencios de su madre, las veces que trabajó hasta desfallecer mientras su familia se jactaba de tener a una hija doctora. Aunque no sabían ni en qué hospital trabajaba. Pensó en todas las veces que pagó cuentas que no le correspondían, en los regalos que nunca le agradecieron, en las navidades donde siempre era ella la que llegaba con las manos llenas, pero salía con el corazón vacío. Encendió su celular. Era casi medianoche. Buscó un número entre los contactos y lo encontró bajo el nombre de Natalia Vázquez. Se quedó observando ese nombre largo rato, hasta que el impulso venció la duda. Marcó. La llamada no entró. Cortó antes del primer tono. Se arrepintió. Quizás era muy tarde. Quizás Natalia ya no se acordaba de ella. Quizás ni siquiera le importaría lo que tuviera que decirle. Pero antes de que pudiera hundirse en esos pensamientos, el celular vibró. Un mensaje. Olga Mendoza, ¿todo bien? Las palabras eran simples, pero sintió que algo se aflojaba dentro de ella. Puedes hablar, escribió Olga con rapidez. Si es importante, claro. Llama. No dudó. Volvió a marcar. Esta vez, Natalia contestó en el segundo tono. Hola, Olga. ¡Qué sorpresa! Hace años que no hablamos. ¿Estás bien? No, dijo Olga con voz quebrada. Pero creo que necesito que tú me ayudes a estarlo. El silencio del otro lado fue breve, pero denso. Dime qué pasa. No puedo explicártelo por teléfono. Es muy largo. Muy delicado. Pero necesito verte. Hoy, si es posible. Hoy. Es medianoche. Lo sé. Perdón. Es solo que si no hablo contigo ahora, no voy a dormir. Y mañana no sé si voy a tener el valor. Natalia suspiró. Después de una pausa, aceptó. Dame 30 minutos. ¿Te parece bien el café que está frente al Parque Cuauhtémoc? Perfecto. Ahí estaré. Colgaron. Olga se cambió la ropa mojada por una sudadera y unos jeans. Tomó la carpeta. Salió sin maquillaje, sin arreglarse el cabello. No le importaba cómo se viera. Iba a hablar con alguien que, durante sus años universitarios, la había conocido en su versión más humana, sin títulos, sin expectativas familiares, sin esa carga invisible que siempre la acompañaba. Natalia ya estaba en el café cuando llegó. Llevaba el cabello recogido en una coleta alta, una blusa blanca y una expresión de preocupación discreta. Se puso de pie para abrazarla, un gesto que Olga no esperaba. Se sintió frágil al hacerlo. Frágil y, a la vez, un poco menos sola. Te ves agotada, le dijo Natalia, sin juicio. Lo estoy. Se sentaron. Olga pidió un té. Natalia, un espresso. Ahora cuéntame. Desde el principio. Y así lo hizo. Olga no dejó nada fuera. Narró la cena, el desprecio de su madre, la burla de su hermana, el préstamo no devuelto, la carpeta entregada por don Rogelio, los documentos con las firmas falsas, las transferencias a la cuenta de la empresa de Adriana. Habló como si no tuviera otra oportunidad.
como si todo dependiera de esa conversación. Natalia no interrumpió. Solo tomaba notas mentales, asentía levemente, observaba los gestos, los temblores en la voz. Cuando Olga terminó, hubo un silencio prolongado. ¿Tienes aquí los documentos? Olga asintió y deslizó la carpeta por la mesa. Natalia la abrió. Comenzó a revisar con mirada profesional. No parecía sorprendida, pero su ceño se fue frunciendo con cada hoja que pasaba. Esto no es una disputa familiar, dijo al fin. Esto es fraude. Y serio. De los que terminan en juicio penal. Si las firmas fueron falsificadas, si las transferencias usaron documentación adulterada, y si hay desvío de fondos familiares, estamos hablando de una estafa con agravantes. Olga la miró sin parpadear. ¿Y eso qué significa? Que tu hermana podría enfrentar hasta 6 años de prisión. Y que tú eres la principal afectada, no solo por ser una de las personas defraudadas, sino porque usaron tu nombre para justificar el robo. Olga se quedó en silencio. ¿Qué hago? Primero, no decirle nada a nadie. Adriana no debe saber que ya lo descubriste. Si se entera, podría eliminar pruebas, modificar documentos, mover el dinero. Tienes que actuar como si nada hubiera pasado. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, vamos a preparar todo. Necesito que consigas más información. Movimientos bancarios más detallados. Cualquier documento que haya pasado por tus manos o por las de tu madre donde se mencione la empresa. Correos. Mensajes. Incluso publicaciones en redes sociales donde ella alardee sobre logros que coincidan con las fechas de los desvíos. ¿Y las propiedades? Buena pregunta. ¿Hay bienes a nombre de tu madre? Sí. Al menos un local y un departamento. Pero Adriana es quien los maneja. Mi madre solo firma. Entonces también vamos a investigar eso. Porque si Adriana usó a tu madre como prestanombres, podríamos estar hablando de lavado de dinero. ¿Tu madre lo sabe? Creo que sí, pero prefiere no saber. Siempre ha hecho eso. Natalia asintió, como quien ya ha escuchado esa historia antes. Lo más difícil será lograr que alguien de la familia testifique. Si tu madre se niega, será palabra contra palabra. Pero si logramos pruebas sólidas, no necesitarás que ella hable. Bastará con los documentos. ¿Y don Rogelio? Él podría ser clave. Si testifica que te entregó los documentos, que revisó las cuentas, que detectó los movimientos, eso nos da mucha ventaja. Olga sintió que algo en su interior se alineaba. Una sensación distinta. No era alivio. Era un tipo nuevo de certeza. La de estar haciendo lo correcto. ¿Puedo contar contigo? Claro que sí. Pero esto no va a ser fácil. Vas a remover todo. Vas a provocar que la familia te rechace, que tu madre se enoje, que tu hermana te llame traidora. ¿Estás lista para eso? Si no hago nada, entonces seguirán usándote. Y ella seguirá creciendo sobre tus hombros, mientras tú te rompes. Olga bajó la mirada. Recordó a Adriana riendo, levantando la copa en las cenas, siendo felicitada por una vida que no le pertenecía. La sintió casi como una ladrona con licencia familiar. Sí, dijo con voz firme. Estoy lista. Natalia le tendió la mano. Vamos a hacer las cosas bien. Y vamos a hacerlo con pruebas. No con gritos. No con drama. Con verdad. Salieron del café con la carpeta bien sujeta bajo el brazo. La ciudad seguía despierta. Los autos pasaban con sus luces encendidas. Las ventanas iluminadas. Pero Olga no veía nada de eso. Solo pensaba en el próximo paso. Porque las semillas de la verdad ya estaban plantadas. Ahora venía lo más difícil, regarlas sin que las pisaran. Al llegar a su casa, se sentó frente al computador. Abrió su cuenta de banco. Comenzó a descargar cada estado financiero de los últimos 5 años. Luego buscó fotos en redes de su hermana. Anotó fechas. Comparó publicaciones con movimientos. La coincidencia era escandalosa. Cada ascenso de Adriana coincidía con una transferencia del fondo familiar. Cada viaje lujoso con un préstamo disfrazado. Cada vestido de gala con una firma falsificada.
Amaneció sentada frente a la pantalla. Los ojos enrojecidos. Las manos cansadas. Pero su voluntad, intacta. Porque cuando las mentiras se vuelven costumbre, solo la verdad puede quebrarlas. Y Olga Mendoza estaba empezando a escribir la suya. Con pruebas. Con valor. Y esta vez, no pensaba callarse. Pasaron los días y la ciudad siguió girando como si no supiera que algo se estaba fracturando en silencio. Olga despertaba con el cuerpo adolorido, trabajaba en el hospital con la mente dividida entre pacientes y papeles. Y se acostaba con los ojos fijos en los documentos que cada noche analizaba como si fueran piezas de un rompecabezas maldito. Dormía poco. Comía menos. Y cuando lograba cerrar los ojos, su mente la arrastraba a sueños confusos donde su madre le gritaba, su hermana la aplaudía con sorna y ella caminaba desnuda por un pasillo lleno de puertas cerradas. En el hospital nadie lo notaba. O nadie lo decía. Los médicos están entrenados para fingir que todo está bien. Lo aprendió en la facultad, cuando lloraba en el baño por haber visto morir a un niño de 6 años mientras sus compañeros hablaban de exámenes. Olga sabía disociar el dolor, pero esta vez era distinto. Esta vez, el dolor era personal, agudo, un filo enterrado en la nuca que no la dejaba vivir en paz. Las noches se volvieron rituales oscuros. Se quitaba la bata, se hacía un café aguado, se sentaba frente a la laptop y volvía a mirar lo mismo, las transferencias, los documentos, las publicaciones de su hermana. Todo se repetía con un patrón enfermizo. Cada vez que Adriana anunciaba un logro profesional, coincidía con una salida de dinero de la cuenta familiar. No era coincidencia. Era cálculo. Era cinismo. Una madrugada encontró un contrato con fecha de hacía 2 años, donde figuraba su nombre como inversora principal en la expansión de la empresa de Adriana. Supuestamente, Olga había aportado 200,000 pesos para abrir una nueva sucursal. Había hasta una cláusula firmada por ella. Era una firma burda, imitada, pero suficiente para engañar a cualquier notario despistado. Y ahí estaba su nombre, en papeles que ella nunca firmó, con cantidades que ella nunca autorizó, como si formara parte activa de esa farsa. Se le heló la sangre. Esa firma estaba legalizada. Aparecía en un acta notarial. Eso significaba que Adriana había conseguido a alguien que validara el fraude. Que había gente detrás ayudándola. O que había aprendido a mover los hilos con tal destreza que nadie se atrevía a cuestionarla. En cualquier caso, no era solo una hermana ambiciosa. Era una impostora profesional. Esa noche no durmió. Llamó a Natalia al amanecer. Le mandó fotos de los documentos. Natalia le respondió 1 hora después, esto se pone más grave. Ya no es solo desvío de fondos. Aquí hay falsificación de identidad y posible usurpación. Olga sintió que el suelo se volvía más delgado. Empezó a entender la magnitud de lo que tenía entre manos. Ya no era solo una disputa familiar. Era un crimen. Uno que usaba el apellido Mendoza como tapadera. Pasó el día entero en el hospital, en urgencias. Atendió a un atropellado, una mujer con quemaduras, un niño con convulsiones. Trabajó mecánicamente. Las manos se movían por inercia. El cuerpo estaba, pero la mente no. Cada vez que alguien la miraba a los ojos, sentía que podían ver todo lo que estaba sosteniendo por dentro. Al llegar a casa, se arrojó sobre la cama sin cambiarse. El celular vibró. Lo tomó sin entusiasmo. Era una notificación de Instagram. Su hermana había publicado una nueva foto. Olga la abrió por inercia. La imagen mostraba a Adriana en un yate, en traje de baño, con una copa en la mano, en alguna costa extranjera. El pie de foto decía, gracias a mis socios por confiar en mí. Seguimos creciendo. A Olga se le contrajo el estómago. Fue directo a revisar las fechas. La foto había sido subida esa tarde, pero el viaje coincidía con una transferencia de 300,000 pesos hecha desde la cuenta familiar, supuestamente como capital para importación. Olga no necesitó más. Sabía que ese dinero había salido del bolsillo de todos, usando su nombre como escudo. Cerró el teléfono con fuerza. Sintió un impulso incontrolable de gritar, de romper algo, de ir a buscar a Adriana y escupirle la verdad en la cara. Pero no lo hizo. Se contuvo. Se repitió a sí misma las palabras de Natalia, esto no se pelea con rabia. Se pelea con pruebas.
Cocinó algo sin sabor. Se duchó. Se puso ropa limpia. Intentó dormir. No lo logró. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, sonó el teléfono de línea. Rara vez lo usaban. Olga lo miró extrañada. Contestó. Bueno. La voz de su madre le llegó sin aviso. Olga. Hola. Hola, mamá. Te llamo porque este domingo vamos a hacer una comida. Solo nosotros. Familiar. Sin invitados. Adriana tiene un anuncio importante que quiere compartirnos. Olga no respondió. Olga. Ya estoy aquí. ¿Vendrás? Sí, respondió. La palabra salió sola. Qué bueno. Me alegra. Pero, por favor, nada de escenas. No me gustaría que se repitiera lo de la cena de Navidad. No te preocupes. No va a ser lo mismo. Teresa colgó sin despedirse. Olga se quedó inmóvil, con el auricular pegado a la oreja, escuchando el pitido de la línea muerta. Se sentó frente a la mesa. Abrió la carpeta. Sacó todos los documentos. Los alineó. Colocó notas adhesivas. Escribió observaciones. Revisó cada movimiento de cuenta. Confirmó fechas. Resaltó nombres. Preparó un dossier completo. No lo haría por venganza. Lo haría por respeto a sí misma. El sábado, Natalia la ayudó a organizar todo. Clasificaron la información. Prepararon copias. Natalia la miró con atención. ¿Estás segura de que quieres hacerlo frente a todos? Sí. Porque no quiero que digan que inventé nada. Quiero que escuchen la verdad en mi voz y vean los documentos con sus propios ojos. Entonces hazlo sin gritar. Sin romperte. Que sea la verdad la que haga el trabajo. ¿Y si mi madre la defiende? Lo hará. Porque no está lista para ver a su hija menor como una criminal. Pero tarde o temprano, lo sabrá. El domingo llegó con un sol frío y un aire denso. Olga se vistió de manera sencilla. Ni formal, ni casual. No quería parecer que iba a pelear. Pero tampoco iba a suplicar. Al llegar a casa de su madre, sintió que el ambiente era igual que siempre. El mismo olor a comida recién hecha. El mismo mantel de flores. Las mismas sillas que crujían. Adriana ya estaba allí. Lucía impecable. Blusa blanca, aretes nuevos, sonrisa brillante. Olga la miró sin decir nada. La impostora seguía jugando su papel. Teresa la saludó con un beso breve. No le preguntó cómo estaba. Solo dijo: «Qué bueno que viniste. No hagas comentarios desagradables. Hoy es un día especial». Olga asintió. Guardó silencio. Se sentaron a la mesa. Todos comenzaron a comer. Adriana reía, contaba anécdotas. Teresa la miraba con orgullo. Don Rogelio no decía nada, pero su mirada se cruzaba con la de Olga de tanto en tanto, como recordándole que no estaba sola. Después del postre, Adriana se levantó. «Bueno, quiero compartirles algo. Me ascendieron. Ahora soy socia mayoritaria de la empresa. Todo ha valido la pena. Todo el esfuerzo. La constancia. La visión. Todos aplaudieron. Teresa casi lloró de emoción. Lo sabíamos. Lo veíamos venir. Eres brillante». Adriana sonrió con falsa humildad. «Y también quiero agradecer a mi familia. Porque sin ustedes, no lo habría logrado». Miró a Olga directamente. Con descaro. Como si no supiera lo que ella sabía. Como si no tuviera miedo de nada. Fue entonces cuando Olga se levantó. «Agradecer. Me parece bien. Pero que sea un agradecimiento completo. Que todos sepan cómo se logró tu ascenso». El silencio fue inmediato. Adriana frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo?» Olga sacó el sobre. Lo puso sobre la mesa. Lo abrió. Comenzó a sacar los documentos. Uno por uno. Despacio. ¿Esto te suena?, dijo mostrando un contrato. «Aquí aparece mi firma».
pero nunca lo firmé. Esto, levantó otro, es un estado de cuenta. Refleja una transferencia de 200,000 pesos a tu empresa, el mismo día que te fuiste a Cancún. ¿Y esto? Sacó una copia, es un acta notarial donde figuro como inversora. También es falso. Teresa llevó la mano a la boca. Don Rogelio bajó la mirada. Adriana se puso de pie. Que esto es un show. Estás enferma. Inventas todo porque me envidias. ¿Que esto también es un invento? Dijo Olga mostrando la foto del yate junto a la fecha de la transferencia. La tensión se volvió insoportable. Estás loca. Te lo juro, gritó Adriana. No. Lo que estoy es cansada de sostenerte. La mesa quedó inmóvil. La comida se enfrió. La máscara se rompió. Y por primera vez, todos vieron a Adriana no como la hija brillante, sino como lo que era, una impostora. Y Olga, de pie, con los papeles en la mano, supo que ya no había marcha atrás. Porque la verdad, cuando se dice con pruebas, no necesita gritar. Solo necesita que alguien tenga el valor de ponerla sobre la mesa. Y esa, por fin, había sido ella. Olga Mendoza. Durante años, había sido la que callaba, la que aguantaba las bromas disfrazadas de cariño, la que se vestía de silencio para no incomodar. Pero esa tarde, frente a una mesa donde las palabras siempre la habían herido más que cualquier bisturí, Olga habló. Y no con reclamos, sino con pruebas. Con papeles. Con fechas. Con cifras. Con la verdad. El comedor quedó enmudecido. Nadie se atrevía a tocar su vaso, a mirar a otro a los ojos. Adriana seguía de pie, con la cara desencajada, las manos temblorosas y los labios tensos como si intentara tragar algo que no podía. Teresa, al otro lado de la mesa, mantenía los ojos fijos en los documentos que Olga había extendido con meticulosidad quirúrgica. Don Rogelio sostenía su copa con fuerza, sin beber, como si fuera un ancla. Olga, sin perder la compostura, señaló uno de los papeles. Aquí está la transferencia del 1 de marzo del año pasado, 300,000 pesos a la cuenta de tu empresa, con la justificación de compra de equipo jurídico. Ese mismo día subiste fotos desde Playa del Carmen, en un hotel donde una noche cuesta más que mi renta de un mes. Adriana intentó reír, pero el sonido salió ahogado. ¿Y eso qué prueba? ¿Que no puedo darme un descanso? Por favor. No tienes ni idea de cómo funcionan los negocios. Tengo idea de cómo funciona la honestidad, respondió Olga sin levantar la voz. Y esto no es descanso, es descaro. Teresa parpadeó. Su rostro pasaba del desconcierto a la negación, como si intentara convencerse de que estaba malinterpretando todo. Finalmente habló. ¿De dónde sacaste estos documentos? Don Rogelio fue quien respondió. De mi escritorio. Yo mismo se los entregué a Olga. Revisé los movimientos de la cuenta. Ella no miente, Teresa. Todo eso es real. ¿Y por qué nunca me dijiste nada? Preguntó Teresa, al borde del llanto. Porque sabíamos cómo ibas a reaccionar, intervino Olga. Porque sabíamos que preferías defender la imagen de familia perfecta antes que mirar lo que había realmente detrás. Adriana golpeó la mesa con la palma de la mano. Que esto es una venganza. Siempre me envidiaste porque yo sí tengo éxito. ¿Éxito? Olga se giró hacia ella. Eres socia gracias al dinero que robaste de esta familia. No hay nada honorable en eso. Lo único que has logrado es manipular, mentir y ponerte medallas que no te corresponden. El grito de Teresa rompió el momento. Basta ya. Que esto es una locura. Mis hijas peleando como enemigas frente a la comida. No estamos peleando, dijo Olga, con un tono firme que hizo temblar las copas. Estoy mostrando la verdad. No vine a pedir perdón. Vine a mostrar quién ha mentido durante años mientras tú me llamabas conformista. Don Rogelio se levantó de su silla. Y Teresa, míralas bien. Mírales los ojos. Adriana no puede sostener la mirada. Olga está diciendo lo que nosotros callamos por comodidad. Adriana comenzó a juntar sus cosas. Se abrochó el bolso con torpeza. La copa frente a ella seguía llena. No tengo por qué soportar esto. Están todos locos. Esta familia siempre estuvo enferma,
Yo solo intenté salir adelante. No saliste adelante, dijo Olga. Te trepaste sobre los hombros de todos nosotros. Y ahora que te estamos bajando, gritas como si te estuvieran empujando. Adriana se volvió hacia su madre. ¿Y tú? ¿Vas a dejar que me humillen así? Teresa no supo qué responder. Seguía mirando los documentos como si cada línea fuera un cuchillo. Finalmente, con voz baja, preguntó: ¿Esta firma es tuya? Claro que no. Olga la falsificó para culparme. ¿Y por qué aparece en 4 contratos distintos? Intervino don Rogelio. ¿Por qué están registrados en la notaría donde tú tienes conocidos? El silencio volvió a instalarse. Esta vez, Adriana no tuvo respuesta inmediata. Se mordió el labio, bajó la mirada. La rabia comenzó a transformarse en miedo. Todo esto se puede explicar, musitó. Hay malentendidos. Puedo devolver el dinero. ¿Y las mentiras? ¿Las burlas? ¿La forma en que hiciste que todos creyeran que eras la hija ejemplar mientras me dejabas pagando tus deudas? Olga sintió que algo se quebraba dentro de ella, pero no era tristeza. Era un nudo que se soltaba. Te he prestado más de lo que he gastado en mí misma. Y cuando no te daba más, fingías que te bastaba sola, mientras seguías tomando por debajo de la mesa. Adriana volvió a tomar su bolso. No me interesa escuchar más. Teresa se puso de pie con dificultad. Su rostro era una máscara rota. Dime que no es cierto, Adriana. Dímelo. Porque si es cierto, si todo esto es cierto, entonces no te conozco. No me hagas esto, mamá. No enfrente de ellos. No me lo estás haciendo tú a mí, hija. Te lo hiciste tú sola. Adriana dio un paso atrás. Luego otro. Dejó su copa intacta. Giró sin decir palabra y salió del comedor. La puerta se cerró tras ella con un portazo que hizo vibrar la vajilla. Nadie se movió durante varios segundos. Teresa se dejó caer en la silla, con los ojos húmedos. Yo solo quería una familia unida. ¿Eso es tanto pedir? Una familia no se mantiene con silencios, dijo Olga, sentándose de nuevo. Se mantiene con verdad. Y por mucho tiempo, la única que dijo la verdad aquí, fui yo. Y tú no me escuchaste. Don Rogelio colocó su mano sobre el hombro de Teresa. No dijo nada. Solo la sostuvo. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Teresa, sin mirarla. Voy a presentar los documentos, respondió Olga. Ya no es solo por mí. Es por todo lo que se ha roto en esta casa. ¿Y si la denuncias? ¿Tú crees que va a soportar eso? ¿Tú crees que yo he soportado poco? Teresa no contestó. Las palabras de Olga quedaron flotando en el aire como un eco doloroso. Se sirvió un poco de agua. Bebió despacio. Luego, sin levantar la vista, dijo: haz lo que tengas que hacer. Solo, no me pidas que esté de tu lado. No todavía. No te lo pido, dijo Olga, con serenidad. Solo pido que veas lo que ella hizo. Y decidas tú misma a quién estás defendiendo. La comida terminó sin postre. Nadie tocó los dulces que Teresa había horneado con esmero. Don Rogelio ayudó a recoger los platos. Olga guardó los documentos en el sobre. Nadie volvió a mencionar el nombre de Adriana. Era como si se hubiera evaporado de la casa, dejando solo el recuerdo de su sombra. Al salir, Olga no sintió alivio. Sintió vértigo. Lo había hecho. Había dicho todo. Había puesto la verdad sobre la mesa, sin adornos, sin miedo, sin gritar. Solo con la certeza de que no podía vivir un año más pretendiendo que nada pasaba. Mientras caminaba por la calle, su celular vibró. Era un mensaje de Natalia. ¿Cómo te fue?, Olga escribió. Se fue. Todos lo escucharon. Ya no pueden fingir. Natalia tardó unos segundos. Luego respondió: perfecto. Entonces, vamos por lo que sigue. Ya no hay marcha atrás. Olga guardó el teléfono. Miró el cielo gris. El aire olía a tierra húmeda. Y por primera vez, sintió que el silencio no la asfixiaba. Porque lo que dolía no era hablar. Lo que dolía era haberse callado tanto.
Y eso, por fin, había terminado. Porque ella, Olga Mendoza, ya no le tenía miedo a la verdad. Ni a lo que podía provocar. Al día siguiente, entró a la fiscalía con los documentos apretados contra el pecho. Llevaba el cabello recogido, sin maquillaje, con la misma chaqueta negra que usaba para los turnos nocturnos en el hospital. La recepcionista la miró con desinterés hasta que Olga dejó la carpeta sobre el mostrador y pronunció una sola frase que lo cambió todo. Quiero denunciar un fraude. Tengo pruebas. La hicieron esperar casi 2 horas. La sala estaba llena de personas con carpetas similares, rostros tensos, ojos gastados. Olga no sabía si estaba temblando por los nervios o por el café que llevaba en el estómago desde hacía horas. Pensó en marcharse. En guardar todo. En hacerse la ciega una vez más. Pero entonces recordó las palabras de Adriana, los brindis fingidos, las firmas falsificadas, la complicidad de un silencio que ya no podía sostenerse. Y se quedó sentada. Cuando por fin la llamaron, una abogada joven la condujo a una oficina pequeña. El espacio olía a humedad y papel viejo. Olga colocó los documentos sobre la mesa. Habló sin rodeos. Detalló fechas, montos, nombres, vínculos familiares. Entregó copias de las actas notariales, los contratos con firmas falsificadas, los estados de cuenta bancarios, las capturas de pantalla de redes sociales, las coincidencias entre transferencias y viajes. La abogada no decía mucho. Solo tomaba nota y le pedía que hablara despacio. Al final, Olga preguntó: ¿es suficiente? La mujer asintió con cautela. Hay elementos. No es un caso fácil. Pero lo que trae aquí es sólido. ¿Y qué pasa ahora? Se abre una carpeta de investigación. Si la fiscalía lo aprueba, citarán a las partes. Ella tendrá derecho a defenderse, pero las pruebas serán revisadas por peritos. ¿Cuánto tiempo tomará? Semanas. Tal vez meses. ¿Está preparada? Olga pensó en Teresa. En su mirada ausente. En las veces que la hizo sentir como una decepción por no tener coche propio o una casa lujosa. Pensó en Adriana, que seguramente seguía creyendo que todo quedaría en el aire. Y pensó en ella misma, en todo lo que había perdido por confiar. Sí. Estoy preparada. La carpeta fue aceptada. Al cabo de pocos días, llegó el primer citatorio. Adriana debía presentarse para rendir su declaración. Olga no le avisó a nadie. Ni siquiera a Natalia. Guardó silencio y siguió con su vida como pudo. Pero cada vez que el teléfono sonaba, cada vez que alguien tocaba a su puerta, sentía un cosquilleo de anticipación. No tardó en llegar la llamada que esperaba. ¿Tú metiste la denuncia? Era la voz de Adriana, crispada, sin filtros. Sí. ¿Estás enferma? Eres mi hermana. Tú me hiciste firmar cosas que no firmé. Tomaste dinero de mis cuentas. Me usaste. Lo que soy es víctima, no hermana. Adriana se quedó callada unos segundos. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Una disculpa pública? No quiero nada tuyo. Solo quiero que te hagas cargo de lo que hiciste. ¿Vas a seguir con esto hasta el final? Y ya estoy en el final. Tú apenas estás empezando a caer. Adriana colgó sin despedirse. Olga dejó el celular sobre la mesa y siguió doblando la ropa del hospital. No lloró. No tembló. Solo sintió una extraña calma, como si ese diálogo hubiera sido necesario para cerrar una puerta. Días después, recibió una visita inesperada. Teresa apareció en la puerta de su departamento, sin avisar, con una bolsa en la mano y el rostro desencajado. ¿Podemos hablar? Olga la hizo pasar. No ofreció café. No era momento de amabilidad. Dime. Teresa se sentó en la única silla libre. Miró el lugar. Pequeño, limpio, sin lujos. Como siempre había sido la vida de Olga. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo? Sí. Buscando justicia. No puedes llevar esto tan lejos. Es tu hermana. Lo extremo fue lo que ella hizo, no lo que estoy haciendo yo. O vas a destruirla. Ella ya se destruyó. Yo solo estoy mostrando lo que hizo. ¿Te molesta eso?
Me duele, dijo Teresa con voz rota. Porque nunca creí que llegaría a este punto. Yo sí. Porque lo vi venir. Solo que nadie me creyó. ¿Y no te duele a ti? Y claro que me duele. Pero más me dolió cuando tú me mirabas con decepción, mientras celebrabas sus logros construidos con mi esfuerzo. Yo no sabía. No quisiste saber. Es distinto. Teresa no respondió. Se quedó mirando el suelo. Luego se levantó. Si sigue este juicio, no me pidas que esté de tu lado. No lo haré. Solo te pido que no obstaculices. Teresa asintió con la cabeza. Salió sin mirar atrás. El proceso avanzó. Adriana contrató abogados. Presentó documentos. Declaró que todo había sido un malentendido. Que su hermana la había autorizado. Que las firmas eran suyas. Que los fondos eran familiares, no privados. Pero cada argumento que usaba se desmoronaba cuando los peritos demostraban la falsedad de las firmas, las transferencias irregulares, la inexistencia de contratos reales. Su defensa era una casa de papel. Y Olga la derribaba documento por documento. El juicio se celebró 4 meses después. Fue breve. El juez dictó sentencia, culpable de fraude y falsificación de documentos. Condena, 2 años de libertad condicional, con obligación de reparar el daño económico y de presentarse mensualmente ante la autoridad. Adriana no miró a Olga en la sala. Su madre no asistió. Solo don Rogelio, sentado en la última fila, la acompañó en silencio. Cuando salieron del tribunal, Olga caminó sin rumbo por el centro de la ciudad. No sentía euforia. Ni alivio. Ni satisfacción. Solo un gran vacío. Porque cuando se arranca una herida podrida, no se siente victoria, se siente hueco. Se sentó en una banca. Miró a las personas caminar con bolsas, con niños, con auriculares. El mundo seguía. Como si nada hubiera pasado. Como si el juicio de su vida fuera solo un punto más en la agenda del día. Sintió una mano en su hombro. Era Teresa. No dijo nada. Solo se sentó a su lado. Olga no la miró. Siempre creí que te faltaba ambición, dijo la mujer, después de un largo silencio. Pero eras la única con integridad. Olga sintió un nudo en la garganta. Cerró los ojos. No lloró. No respondió. Solo dejó que el viento le llevara esas palabras adentro, donde hacía tanto que nadie sembraba algo limpio. No hubo reconciliación. No hubo abrazos. Pero esa frase bastó. Porque, por primera vez en años, no fue una comparación. Fue un reconocimiento. Y a veces, la justicia también comienza por ahí. Por una sola frase que, aunque tarde, llega con la fuerza de lo verdadero. Después del juicio, Olga sintió que había terminado de cerrar un capítulo largo, oscuro y agotador de su vida. No celebró. No salió a cenar. No publicó nada. Lo único que hizo fue empacar sus cosas y tomar una decisión que llevaba años postergando: empezar de nuevo. Guadalajara fue su elección. No por capricho, sino por necesidad. Quería un sitio donde su apellido no fuera una historia conocida, donde su sombra no se proyectara bajo la de su hermana, donde nadie esperara que ella callara. Encontró una vacante en una clínica privada, aceptó sin dudarlo, firmó el contrato, alquiló un pequeño departamento amueblado cerca del centro y dejó atrás la ciudad donde había sido fuerte para todos. Menos para sí misma. Los primeros días fueron extraños. Caminar por calles que no conocía, despertar en una cama distinta, servir café en una cocina que no le pertenecía. Pero había silencio. Un silencio distinto al que antes la asfixiaba. Este era un silencio elegido, suave, que le permitía escuchar sus propios pensamientos sin el eco de reproches ni comparaciones. Olga respiraba distinto. Más hondo. Más despacio. En la clínica, la recibieron con respeto. Nada de favoritismos, nada de juicios. Solo trabajo. Horarios cumplidos. Pacientes agradecidos. Compañeros profesionales. Aprendió a sonreír otra vez sin apretar los dientes. Aprendió a mirar el reloj sin esperar el siguiente ataque emocional. Y lo más importante, aprendió a quedarse sola sin sentirse abandonada. Natalia la visitaba cada 2 semanas.
A veces se quedaba el fin de semana. Charlaban por horas, cocinaban juntas, caminaban sin rumbo. En esas conversaciones, Olga se atrevía a nombrar cosas que antes solo pensaba en secreto. Como la sensación de haber estado invisible en su propia familia. Como el dolor de saber que su madre siempre prefirió no ver lo evidente. Como el miedo absurdo de haber dudado de su derecho a defenderse. «Hay algo en ti que cambió», le dijo Natalia una tarde, sentadas frente al Parque Revolución. «Todo cambió», respondió Olga. «Yo ya no me debo a nadie. Ni siquiera al pasado». Los días fueron acomodándose. Ya no soñaba con peleas ni con juicios. Ya no despertaba con sobresaltos. Ya no abría el celular esperando una bomba emocional. Su vida era suya. Rutinas simples. Paseos cortos. Libros que por fin podía leer sin interrupciones. Y cada cierto tiempo, una llamada de don Rogelio. Breve. Amable. Nunca invasiva. No volvió a saber de Adriana. Hasta que llegó el sobre. No tenía remitente. Ni timbre. Solo su nombre escrito con tinta negra, sin adornos. Olga lo encontró al llegar del trabajo, en el buzón del edificio. Lo tomó con cuidado. Lo abrió de pie, en la entrada. Dentro, una sola hoja. Hola, lo entendí todo. Perdón. Era la letra de su hermana. La reconocería en cualquier parte. Breve. Seca. Sin fecha. Sin firma. Sin promesas. Solo esa frase. Y una pausa. Como si cada palabra le hubiera costado más de lo que estaba dispuesta a admitir. Olga la leyó varias veces. No sintió rabia. No sintió alivio. No sintió nada que no hubiera sentido ya. Guardó la hoja dentro de un libro. No para conservarla como trofeo. Ni como herida. Solo como recordatorio de la batalla que había librado y ganado sola. Porque hay victorias que no se celebran con aplausos, sino con dignidad. El mensaje de su madre llegó semanas después. Fue un mensaje corto, sin fotos, sin emojis. Gracias por no destruirla. Gracias por salvarte. Olga lo leyó con calma. No respondió. No lo borró. Solo lo dejó ahí. Como otra señal de que las grietas, con tiempo, pueden no cerrarse, pero sí dejar de sangrar. Una noche, al regresar del hospital, se detuvo frente al espejo del baño. Se observó con atención. No tenía maquillaje. Tenía ojeras. El cabello recogido en un moño apurado. Pero sus ojos no eran los mismos. Ya no tenían esa mirada de quien pide permiso para existir. Ya no estaban apagados. Ya no pedían explicación. Se vio entera. O tal vez perdí una hermana, dijo en voz baja. Pero gané el respeto que merezco. Salió a caminar. El cielo tenía ese color morado que anuncia la noche en calma. Las luces del centro comenzaban a encenderse. El bullicio de la ciudad no le molestaba. Era vida. Era ruido ajeno. No drama propio. Pasó frente a un escaparate y se vio reflejada. Se detuvo. Sonrió apenas. No porque todo estuviera bien, sino porque por fin no había nada oculto. Porque a veces la verdad no une, pero libera. Porque hay familias que se construyen con afecto, y otras que se resquebrajan con el silencio. Porque callar por miedo a romper la armonía es dejar que otros definan tu dignidad. Porque perdonar no siempre es reconciliarse. A veces, es soltar. Y porque ser valiente no es gritar, sino atreverse a mirar de frente, incluso cuando todos prefieren cerrar los ojos. Olga siguió caminando. Ya no esperaba que nadie le aplaudiera. Ya no necesitaba explicarse. Ya no se miraba como víctima. Había sido fuerte. Había sido justa. Y ahora, por fin, era libre. Esta historia nos recuerda que el lazo de sangre no justifica el abuso, la manipulación ni el silencio. Que callar por miedo a romper la familia solo perpetúa la injusticia. Y que la verdad, aunque duela, también sana. A veces, la familia se construye no con quienes comparten tu apellido, sino con quienes respetan tu dignidad. ¿Alguna vez te han hecho sentir menos dentro de tu propia familia? ¿Te has callado por no romper la armonía?
Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia también merece ser escuchada. No olvides suscribirte para más historias reales, poderosas y transformadoras como esta. Activa la campanita y comparte este video con alguien que necesita recuperar su voz. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.